tema del día. Un verdadero placer y privilegio conversar a esta hora del día con la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, que nos acompaña en Colombia Hoy Radio. Ministra, como siempre, bienvenidísima a Colombia Hoy Radio. Bueno, feliz de estar aquí, queridos amigos. Buenos días. Hoy lunes madrugando como siempre. Madrugando como siempre, trabajo 24/7. Madrugando y trasnochando, Sí, porque también, eso es porque parejo. eso Sí, no se pues, para nunca. llevamos mucho tiempo trabajando intensamente, pero es que cambiar el país exige un esfuerzo inmenso y a eso nos hemos dedicado día y noche. Bien, con la ministra vamos a hacer como siempre ese recorderis de cómo avanzan las cosas en el Ministerio de Vivienda, los planes que se tienen y especialmente una sección del ministerio que es el tema, el Viceministerio del Agua y lo que es el agua, el saneamiento básico tan importante para llegar a las regiones colombianas. El plan de aguas, ¿cómo está avanzando este tema en diferentes regiones del país, ministra? Bueno, pues hemos tenido un año intenso de trabajo. Y creo que dentro de los logros, uno de los más importantes es darle relevancia al agua potable. Si ustedes recuerdan, creo que hace varios meses aquí conversábamos, tenemos 12 millones de personas sin acceso a agua potable, 3.2 millones sin ningún tipo de servicio y se ha trabajado intensamente para revertir esa tendencia. Hace un año, si continuábamos como veníamos, nos demoraríamos 108 años en ponerle agua potable, garantizarle el derecho al agua potable a todos los habitantes de nuestro país. Pues nos dedicamos a través de varias estrategias. Primero, recursos. El señor presidente nos triplicó los recursos de inversión en infraestructura de agua para este año 2023. Segundo, gestión. El ministerio anteriormente viabilizaba 20 proyectos de agua al año y nosotros viabilizamos 120. Eso es un trabajo en 12 meses. Exactamente, ese es un trabajo técnico intenso. Realmente es cambiar los procedimientos, cambiar la forma de entender por parte de los funcionarios, de los técnicos sobre cómo darle curso a los proyectos técnicos de agua y alcanzamos a contratar para 30 de junio 87 con los recursos que teníamos, una ejecución óptima. Nunca antes para final de junio se había terminado de contratar y esto pues nos lleva adelante. Ahora hay que ejecutar estos proyectos. ¿Qué elementos importantes tenemos? Primero, énfasis en municipios pequeños, categoría 4, 5 y 6, más del 80% de los proyectos de agua. Énfasis en el sector rural. Una buena parte de los proyectos están dirigidos a eso. Antes los recursos iban a las grandes ciudades, a Barranquilla, Bogotá, a Cali, que eran los que tenían el músculo financiero. Nosotros mismos nos encargamos de formular los proyectos pequeños para los pequeños municipios y para el sector rural. Y énfasis en La Guajira, el Chocó, el litoral pacífico en general. Eso nos permite darle un giro a la aproximación. Si continuamos invirtiendo al ritmo que lo estamos haciendo ahora, en el orden de 1 billón de pesos de inversión en infraestructura al año, ya no serán 108 años, serán 20 años para ponernos al día. Pues lo veremos nosotros, porque 108 en la mente de quién está. Así Así no que alcanzamos a ver, un cambio en la orientación y una aceleración. Además, rescatando proyectos que estaban hundidos. Yo con mucha tristeza visité Ismina, donde un proyecto que se contrató en el año 2013 y se le habían invertido 30.000 millones de pesos, no funcionaba absolutamente nada. Y uno dice, esto no puede ser. Y así un número importante de proyectos en los que estamos concentrados para el rescate. Hay gente que dice, bueno, no le pongan atención a los proyectos pasados. ¿Cómo no? Si es inversión pública, así los hayan hecho. Y es el antecedente, pues, o sea, lo que hay. Exacto, los hayan hecho gobiernos anteriores, pues son ilusiones, son recursos,
son frustraciones que tenemos, y ahí también nos hemos concentrado, aunque ese es un trabajo silencioso que no se ve sino cuando finalmente sale adelante después de mucho esfuerzo. Yo quiero que sigamos hablando un poco de agua, pero que nos vayamos hacia la Guajira, ¿no? Porque el primer decreto de emergencia económica le da unas facultades importantes al Ministerio de Vivienda. Justamente el decreto 1250 de 2023 otorga esas funciones para destinar recursos a los municipios de la Guajira para financiar tanto el tema del acceso al agua potable como el saneamiento básico, pero además también aprueba la contratación de organizaciones sociales, comunitarias e indígenas. ¿Cómo vamos ahí con ese tema que es tan importante y que, bueno, cuando estuvimos allá claramente pudimos ver todas las necesidades de la Guajira? Pues en la Guajira lo que hemos vivido es una transformación en la forma de comprender la gestión del agua y comprender y actuar en materia de agua. Primero, darle prioridad al consumo humano. No necesariamente el consumo humano se estaba priorizando. Si uno ve, por ejemplo, el embalse del río Ranchería, ahí hay 200 millones de metros cúbicos de agua. Esa agua es suficiente para toda la Guajira, pero hay que conducirla, hay que llevarla a la media y alta, pero también hay que controlar su desperdicio, su mal uso. Si uno ve en el sur de la Guajira, el agua se pierde, se la roban, se desperdicia, se usa en actividades agropecuarias, en actividades mineras. No estamos diciendo que vamos a dejar de ofrecer agua a la agricultura, por supuesto es fundamental para la seguridad alimentaria, pero sí un control, un buen uso. En segundo lugar, primero el consumo humano, segundo, pues que el agua es suficiente y hay que darle buen uso, y trabajar en 3 líneas de gestión. La primera, la atención de emergencia, llevar agua, así sea en carro tanques, que es lo que estamos haciendo, así sea llevándolas a los acopios, a los abastos, al lugar que se necesite. Debemos garantizar eso y eso comienza desde identificar los carrotanques, dónde están, cómo funcionan, hacer una logística de operación, de dónde se saca esa agua, en qué condiciones está esa agua y cómo se lleva a qué lugares y con qué frecuencias. En segundo lugar, y ahí viene la pregunta que tú me haces, las comunidades indígenas. En la media y alta Guajira tenemos las comunidades del pueblo guayú que tienen su propia cultura, su propia administración política, su propia manera de gobernanza, y es con ellos que estamos haciendo la rehabilitación de la infraestructura. Hay más de 6.000 pozos, jagüeyes, molinos, pilas, abastos en general, que tienen problemas de operación, que no funcionan, que están abandonados. Ese fue el primer llamado que nos hizo la comunidad guayú, el pueblo guayú, cuando llegamos. Arréglenos nuestro pozo. Tenemos ya 600 en operación, vamos a llegar a 2.000 en esta expansión de recursos y de capacidades que la emergencia nos permite, y eso llevará en el corto plazo, entre 1 año y 2 años, agua a estas comunidades que la tenían y la perdieron por falta de mantenimiento. Y en tercer lugar, la solución estructural definitiva. Les decía yo que en el embalse Rancherías tenemos agua suficiente. Bueno, hay que conducirla 220 kilómetros a la media y a la alta. Eso es un megaproyecto con unas inversiones inmensas y con unas demandas técnicas monumentales. Eso es lo que estamos en este momento estructurando. Ministra Catalina, hay un tema que me gustaría proponer, nos detengamos un instante. Yo sé que usted nos acaba de hacer un resumen, y además porque si nos quedáramos aquí hablando en detalle de todo lo que se está haciendo en materia de agua potable y saneamiento, se nos puede ir gran parte del día y tiempo, lo que usted no tiene, porque tiene que ir justamente a gestionar todo esto. Pero gran parte de la inversión se está llevando a municipios que nunca han tenido inversión en agua potable. A uno eso le parece increíble. Cuando usted vive en las grandes ciudades, ¿usted cree que eso no pasa? Más de 600 municipios en ella, ¿no? ¿Usted cree que hay municipios del país? ¿A usted le parece que no puede ser posible que haya municipios del país donde no ha habido nunca inversión en agua potable? Y ha habido una gran inversión, ministra Catalina, en esos municipios. Lloró, por ejemplo, uno de esos, Calamar, también en el Guaviare. ¿Cómo se ha focalizado esa inversión en esos municipios y cómo ha ido avanzando los proyectos de agua potable y saneamiento allí? Mira,
Estructurar un proyecto de agua potable no es sencillo, requiere de ingenieros, requiere de geólogos, requiere de topógrafos, una capacidad técnica inmensa. Entonces, ¿quién le proponía al gobierno nacional proyectos? Las entidades territoriales robustas, las grandes ciudades. Los pequeños ni siquiera tenían los recursos para eso. Para darle la vuelta a llegar a los sitios donde nunca habíamos estado, el ministerio creó una unidad estructuradora de proyectos para pequeños municipios y nosotros mismos los formulamos, atendiendo las necesidades, la demanda, y esos son los que hemos ido entregando, y ahora sí que tenemos un paquete grande para el próximo año, municipios que uno ni siquiera había oído mencionar nunca, donde jamás se habían hecho inversiones en agua potable, donde la gente recoge agua a lluvia sin ningún tipo de potabilización, con enormes dificultades. Pues ahí es que estamos concentrados. Ese es el propósito de este gobierno: más plata, mejor orientación a quienes más lo necesitan y por supuesto una aceleración en el ritmo de la ejecución. Se nota el cambio en el Ministerio de Vivienda porque fueron 663.000 millones de pesos que se han invertido en proyectos de agua y saneamiento básico, 24 departamentos de 32, impactando aproximadamente a 1.3 millones de habitantes. Y justamente usted, ministra, menciona el futuro, el próximo año. Y antes de entrar al aire hablábamos del enfoque que le ha dado usted el Ministerio de Vivienda, porque normalmente estamos acostumbrados a que si hablamos del Ministerio de Vivienda es construcción y entrega de viviendas, pero ahora el enfoque que usted le ha dado al Ministerio es hacia el agua potable a estas regiones. Hablando ya de futuro y del próximo inicio de un nuevo año que iniciaría a partir del 7 de agosto, ¿cuál es la proyección que tiene usted en el Ministerio? Bueno, la ejecución presupuestal del ministerio ha sido realmente buena. Estamos orgullosos con eso porque no basta pensar, desear, sino realizar. El presupuesto para el año entrante que presentó el Ministerio de Hacienda nos garantiza los recursos para seguir en este mismo ritmo, tanto en vivienda como en agua. Así que seguiremos profundizando. Hemos hecho un esfuerzo en sembrar agua. El año siguiente y el siguiente, 24 y 25, cosecharemos agua en unas comunidades abandonadas: el Pacífico, la costa Caribe, la Amazonía, la Orinoquía, sin dejar de trabajar en las grandes ciudades, especialmente en las zonas periféricas. Y aprovecho para hablar de lo de siempre, de vivienda. Claro que sí. Ya le iba a preguntar eso. Porque, bueno, Ministra, en agua cambiamos e impulsamos. Nuestro numeral hoy es: se nota el cambio. ¿En qué se nota el cambio en vivienda en este año de gestión? Bueno, se nota en cambio en este énfasis en agua, se nota el cambio en llegar a donde nunca habíamos llegado en materia de agua, como lo mencioné. Se nota el cambio en vivienda, en que los últimos 30 años la política de vivienda social tenía como propósito construir viviendas nuevas en zonas urbanas para familias de estrato medio. Eso está bien, lo vamos a seguir haciendo, pero nos estaba faltando medio país. Eso es las ciudades pequeñas, los municipios pequeños, las familias que más lo necesitan. El programa Mi Casa Ya se ha transformado exitosamente en varios sentidos. Primero, en garantizar los recursos que nunca había tenido garantizados. Anteriormente a la pandemia, la cantidad de recursos para subsidios era del orden de 30.000 unidades de subsidio al año. En este gobierno del cambio, en el plan de desarrollo tenemos 200.000 subsidios. Esos son 50.000 anual en promedio, 75.000 en este año 2023, para llenar el hueco que nos habían dejado por falta de presupuesto. Teníamos una fila de 500.000 familias esperando subsidio y 18.000 subsidios disponibles. Pues eso había que arreglarlo, era una bomba de tiempo, las familias con unas ilusiones insatisfechas que no había cómo resolver y las constructoras igual. Ahí hicimos un gran énfasis, pero ahora llegamos también a municipios medianos, a pequeñas ciudades. Eso es un cambio importante. Ministra, pero, ¿por eso la crítica?
de ese represamiento tan grande, 500.000 familias por solo 18.000? No, claro, es que en la pandemia se generó una burbuja. Se le decían a todos los constructores, hay subsidios para cada vivienda que construyan. Y eso no tenía un respaldo presupuestal, eso era absolutamente falso. Las familias esperando un subsidio que nunca iban a tener. Realmente es doloroso haber jugado con las ilusiones, pues nos ha tocado sincerarnos, aterrizarnos, decir cuántos hay, dirigirlo a las familias que más lo necesitan, y eso ya está hecho porque en la adición presupuestal se asignó 1 billón de pesos, ya se están entregando esos subsidios y volvimos a estabilizar el programa de subsidios de vivienda. Ministra, ahora le quiero preguntar por Quetame, porque sé que usted se ha referido también al tema de Quetame, alrededor de 30 familias damnificadas, 80 viviendas entre las que colapsaron y las que están en riesgo. Se está evaluando también entonces cómo ayudar a estas personas que lo perdieron todo y que están en riesgo además de que algo suceda. Pues el primer gran triunfo de Quetame, de mis colegas de defensa y de transporte, fue abrir el puente. Y antes de lo esperado, ¿no? Además. Realmente un esfuerzo inmenso, aplaudimos todo el gobierno porque pues el llano es medio país, es medio país y ya estamos otra vez comunicados y eso es una alegría para el llano y toda la Orinoquía. Hay 30 familias, estuvimos con el señor presidente la semana pasada, 30 familias con sus viviendas destruidas y otras 50 en grave riesgo, digamos ya que no pueden ser habitadas. Estas familias serán atendidas primero atendiendo su vocación comunitaria y económica. Unas quieren ir a vivir a Villavicencio, otras quieren hacer actividades agropecuarias, otras quieren seguir haciendo su actividad comercial en la carretera, como lo han hecho siempre, que puedan tener una vivienda digna y en eso estamos trabajando. Ministra, el programa Mi Casa Ya, por supuesto, se roba todas las miradas, pareciera ser la cereza del pastel, y eso deja de alguna manera como a la sombra un programa que es muy interesante, que es Cambia Mi Casa. Ese es un programa muy bonito que además le trae calidad de vida a las familias. Refresquemos un poco la concepción de Cambia Mi Casa, que además llega a esas zonas donde también como en el tema del agua potable nunca se había llegado, porque se está como todo el Ministerio de Vivienda descentralizando, y Cambia Mi Casa no es la excepción. Sí, es necesario que comprendamos que durante 30 años lo que habíamos hecho en vivienda social era vivienda nueva en las grandes ciudades para clases medias. Eso no lo vamos a abandonar. Lo mantenemos, le daremos más plata que nunca, pero nos queda faltando medio país. ¿Y cuál es ese medio país? 4.5 millones de viviendas en condiciones precarias. Son viviendas con piso de tierra, con paredes de tabla, con techo de zinc, que no tienen un baño, que están en unas condiciones difíciles y la gente vive muy mal. Y están especialmente en los pequeños municipios, en la zona rural, en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Y es ahí donde nos estamos concentrando, a través además de una forma de gestión transformadora, que es la economía popular. Son las organizaciones comunitarias, las juntas de acción comunal, las organizaciones populares de vivienda, las que hacen los mejoramientos en una comunidad, y esto está avanzando a una velocidad inmensa. Tenemos una demanda grande, estamos haciendo las estructuraciones. No podemos poner a la gente con menores recursos a tener una deuda hipotecaria por 30 años, a pagar cuotas terribles por un apartamento de casi 40 metros o 50 metros. 35 horas. Que realmente no garantizan sus necesidades por sus actividades económicas, por sus características familiares. Hemos hecho una transformación inmensa y los frutos se están viendo ya. ¿No? Miren, parte de las acciones que hacemos son los baños. Ustedes no se imaginan la alegría, especialmente de las mujeres, cuando les entregamos un baño y dicen: no teníamos agua limpia para bañarnos, para asearnos, la intimidad, la puerta, para poder cerrar y poderse bañar.
eso no pasaba. Y hay miles y miles, millones, 4.5 millones de familias que viven así. Es la verdadera transformación, ahí es que se nota el cambio. ¿Cómo le insisto en el tema para preguntarle cómo se focalizan los beneficiarios? O se la pongo de otra manera, ¿cómo una familia logra acceder a los beneficios que entrega Cambia Mi Casa? Hemos solicitado a las comunidades que se organicen y que nos propongan proyectos. Y la demanda ha sido inmensa. Más de 130.000 unidades de vivienda han sido traídas como proyecto al ministerio para que nosotros lo impulsemos. Este año, con los recursos de adición, haremos alrededor de unas 50.000, si no me falla la memoria, y así llegaremos a 400.000 en todo el gobierno. Son las organizaciones las que proponen de manera las mismas comunidades se organizan, eso genera y motiva esa asociatividad que tanto... Cooperativismo. Ese cooperativismo que tanto pide el presidente, ¿no? Tal cual. Sí. Que se organicen. Y el impacto que tiene eso en la economía es totalmente diferente al otro modo de hacer vivienda, porque llega a las ferreterías del barrio, llega a los albañiles, a los plomeros, a las organizaciones comunitarias. Es de manera capilar irradiar recursos para el desarrollo económico local y también para el bienestar de las familias. Ministra Catalina, todo esto que usted nos cuenta apunta a la construcción de la paz total en nuestro país y usted ha hecho un trabajo también articulado con el Fondo Paz para precisamente aportar a la paz de Colombia. ¿Cómo avanza? ¿Qué se ha hecho hasta la fecha con el Fondo Paz? Me encanta esta pregunta porque la semana pasada, el día jueves, estuvimos con el gerente del Fondo Paz, Pablo Pardo, visitando una comunidad en Buenaventura que se había desplazado de Bajo Calima, zona rural de Buenaventura. Miren, más de 190 familias en un coliseo de Buenaventura hace 18 meses. Nos decían, no queremos vivir más acá. Niños chiquitos, jóvenes, totalmente desarraigados de su comunidad. Y después visitamos el sitio de donde habían salido por la violencia, a la fuerza. Son 2 horas en carro y 1 hora larga en una lancha río arriba por el río Calima. Y allí encontramos las viviendas desocupadas, abandonadas. Unas pocas familias que decidieron no irse. Tengo en mi mente una señora, doña Seferina, que dijo, no me voy, aquí me quedo sola, 18 meses. Y las demás familias con miedo, que abandonaron, quieren volver, pues vamos a arrancar con los mejoramientos de esas viviendas que se han deteriorado mucho en esos 18 meses. Ese es el punto de partida para el retorno y es el punto de partida para la paz total a una comunidad que ha sufrido tanto. 7:45 conversando en Colombia Radio con la ministra de Vivienda Catalina Velasco. Importantes logros en Se Nota el Cambio, y se nota el cambio en este cambio de forma de desarrollar los temas de agua, los temas de vivienda. Pregunta ineludible, y usted lo explicó aquí muy bien en los micrófonos y en las cámaras de Colombia Radio cuando estuvo la vez pasada, y es el tema de las cifras de la vivienda nueva. Y sobre todo ahora lo que ha ocurrido, si se ha encarecido o no la vivienda. Está subiendo mucho el precio. ¿Por qué razones? Causas exógenas, mismas endógenas del mismo mercado inmobiliario. ¿Qué ha pasado con el tema de la vivienda nueva? Y si esas cifras del déficit que se habían presentado, que es que están cayendo, pues es que no hacían el comparativo desde antes de pandemia, ¿no? Porque sí. Si se mostraba el cuadro completo, sí había crecimiento. Así es. Depende de lo que uno mire, ve cosas. Si uno mira la vivienda de interés social, uno se va atrás al 2018, antes de la pandemia, y encuentra alrededor de 30.000 subsidios anuales. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues que la economía se desplomó y que se utilizó la vivienda social y los subsidios de vivienda como un instrumento jalonador. Le dicen a los constructores, le dicen a las familias, hay subsidios para todas las viviendas, eso genera un impulso importante en ese momento, pero yo lo puedo calificar incluso de burbuja, porque llegamos a esta situación donde tenemos 500.000 familias con una expectativa de subsidio, los constructores ofreciendo vivienda, y hay una estabilización en un momento que es
el último trimestre del año entrante, primer trimestre de este año, donde nos damos cuenta pues que la plata no existe y que por lo tanto hay que garantizar la sostenibilidad de mediano plazo. El plan de desarrollo otorga 200.000 subsidios, eso genera estabilidad y de esa manera vuelve y arranca el programa de vivienda. Entonces, con esa coyuntura pandémica de tener 30.000 y ahora tener 50.000 y bajando las tasas de interés, bajando las tasas de inflación, estabilizándose la economía, ya con algunos signos de recuperación en esas variables macroeconómicas, entonces podemos decir que hay optimismo. Estamos viendo que se recupera el sector, que las intenciones de compra están mejorando, pero les tengo que decir, las iniciaciones no han bajado nunca. El sector de la construcción se mantiene. El sector de la construcción tiene que comprender que las familias que no necesitan subsidio, que pueden por cuenta propia comprar su vivienda, así deben hacerlo, porque los recursos del Estado, que son tan escasos, deben dirigirse a quien más lo necesita. 7 de la mañana, 48 minutos. Ministra, ese celular no le para de sonar y es que yo sé que usted mantiene ocupada, tiene que responder mensajes. No pasa nada. Y justamente sé que hoy arranca una cita también importante que va hasta el 2 de agosto y es el 5º Foro de Vivienda y Hábitat Latinoamericana y del Caribe, donde el Ministerio de Vivienda pues va a hacer presencia. ¿Qué temas se van a abordar en este foro? Bueno, a nivel latinoamericano y del Caribe tenemos necesidades y anhelos similares. Hemos construido una maravillosa red de cooperación y de intercambio de ideas con los colegas de nuestro continente y hoy nos vamos a encontrar con diferentes ministros y ministras y representantes del sector aquí en Bogotá. Nos complace ser coanfitriones con la Alcaldía de Bogotá y con Hábitat en este encuentro. Y yo quiero compartir con ellos el cambio en el enfoque que tiene Colombia en este último año. Es pensar el hábitat de una manera diferente. Primero, la integralidad. No es solo casitas, vivienda, porque necesitamos los servicios públicos, porque necesitamos el entorno urbano. Es también comprender los aspectos ambientales, el riesgo que tiene las comunidades que se asientan a la orilla de los ríos con desastres naturales causados por el cambio climático. El presidente nos lo ha dicho con énfasis y ese es nuestro derrotero institucional y digamos filosófico, también de política pública para trabajar y compartir nuestro trabajo en el hábitat de origen informal. La vivienda, como yo lo mencionaba, para mejoramientos, las organizaciones comunitarias de agua con las que trabajamos de la mano, cómo no podemos romper el hábitat y decir que lo que no es formal es incompleto, insuficiente, ilegal. Hay que decir que es diferente, que media Colombia, media América Latina y el Caribe están construidos así y que debemos buscar una simbiosis para, por supuesto, garantizar los derechos de quienes lo merecen, digamos, tenemos la obligación de ofrecerlo, pero sin romper con esas características comunitarias, con esas características, digamos, más orgánicas, que son mucho más sostenibles, que exigen menos recursos, que tienen formas alternativas para garantizar los derechos y que están muy bien, nos gustan mucho, son el énfasis de nuestro gobierno. Ministra Catalina, ¿cuál podría ser ese mensaje de tranquilidad o esa parte de tranquilidad al sector o al gremio de la vivienda tradicional? Con esto me refiero a los grandes inversores en proyectos de vivienda que han mostrado cierta inquietud
por el enfoque que este gobierno le está queriendo dar a los nuevos proyectos de vivienda, donde volvemos a lo que hablamos ahora, la invitación es al cooperativismo, a que se asocien, a que de pronto la inversión se quede en los mismos municipios, con la compra de materiales, y entonces han mostrado cierta inquietud porque creen que de pronto se les está desplazando. ¿Cuál es ese mensaje a esos tradicionales inversores en vivienda nueva en el país? Bueno, el sector de la construcción es para el gobierno nacional un gran aliado. Desde el primer día hemos trabajado de la mano y tienen algo que nunca habían tenido en este gobierno, son recursos asegurados. En gobiernos anteriores los subsidios no estaban en el plan de desarrollo y no estaban en el presupuesto. Había que irlos mendigando mes a mes a ver cómo se raspaba la olla y se les mandaban recursos. Ahora la plata está lista y eso es la garantía del interés. Y más plata que nunca. 30.000 antes de 2020, 50.000 en este momento. Creo que eso es más que suficiente para generar la confianza que en este momento se tiene, generar el optimismo. Ya ha pasado la pandemia y el sector de la construcción también debe comprender, y así lo han venido haciendo, que no solamente hay que ofrecer vivienda nueva para familias de estrato medio en grandes ciudades, sino que hay que ofrecer para otro tipo de familias, otro tipo de productos. Y las empresas más avesadas, las más competitivas, ya están aprovechando estas alternativas, están buscando predios en otros municipios, están haciendo proyectos rurales, están haciendo proyectos de mejoramiento, han comprendido la transformación del país. Claro. Sí. Ustedes se han sentado recientemente con el gremio, con Camacol particularmente. Semanas. No, trabajan de la mano con ellos, ¿no? Pues yo es que fui secretaria de Hábitat de Bogotá y secretaria de Planeación de Bogotá, así que son mis grandes amigos hace décadas, con quienes tenemos confianza y hablamos claro y hacemos planes de trabajo y los cumplimos. Entonces, obviamente, pues la comodidad de los subsidios, pues hay que sacudirse un poco y hay que pensar en que no hay subsidios para 500.000 familias y debemos buscar otra manera de impulsar el sector. Ministra, generar confianza, y justamente en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, hay un eje importante que es el ordenamiento del territorio alrededor del agua, y el Ministerio de Vivienda tiene un papel fundamental en esa reubicación de las personas que se encuentran allí muy cerca a estas afluencias de agua, como es el caso de lo que vimos recientemente en lo que pasó en Quetame, aquí cerquita en Cundinamarca. Ese trabajo, ese proceso que ha hecho un llamado el presidente Gustavo Petro a la reubicación de familias que están allí, por decirlo de cierta manera, ubicadas, pero que al mismo tiempo corren riesgo de cómo se realiza, cómo es ese trabajo de campo, por decirlo así. Bueno, Quiero para responder esa pregunta poner un ejemplo. Okay. En el departamento de Antioquia, ya la parte ribereña del Pacífico, hay un municipio que se llama Vigía del Fuerte. Vigía del Fuerte prácticamente geográficamente es como Chocó. Hay una comunidad que se llama Playa Murrí, que queda sobre el río Murrí, que es un afluente del río Atrato. Esa comunidad, el agua del río, la erosión ribereña, ya se llevó la primera línea del pueblo y las otras están en riesgo. En 2 o 3 años, según plantean las proyecciones, van a desaparecer. Pues hemos hecho una cooperación con la gobernación de Antioquia y ya hay unos diseños de vivienda para esa comunidad, llevarla arriba en su propio territorio, que construyan ellos mismos sus viviendas. Si no recuerdo mal, son como unas 96, alrededor de 100 viviendas, para que pues el río no se las lleve, como se ha venido llevando las familias que se han ido como subiendo. Esas son las acciones de adaptación al cambio climático, porque el agua no la para nadie. Y lo que deben las comunidades es ir organizando. Ya esperamos que en lo que resta de este segundo semestre del año inicien las obras. Llevamos tal vez desde octubre o noviembre trabajando este proyecto de la mano con las comunidades. Es una comunidad afro del departamento de Antioquia, y como esa
tengo en mente varios. Otro en San Onofre, Sucre, lo mismo, pero sobre el mar. Erosión costera, lo mismo, uno ve las viviendas se van cayendo y van entrando las comunidades, hay que hacer reasentamientos de esas pequeñas comunidades. En eso estamos trabajando, hemos hecho ya avances y lo importante es definir el modelo, y Playa Murrí es el modelo de gestión que no expulsa, que involucra a las comunidades y que tiene eficacia en la transición hacia un lugar donde pues la gente no se la lleva al agua. Sí, Exactamente. y enfrentar de esa forma el tema del cambio climático. Ministra Catalina Velasco, gracias por estar con nosotros una vez más en Colombia y Radio. Que no pasen meses. Yo sé que su agenda es muy apretada. Siempre vengo aquí, me encanta, muchas gracias. Va a presidir el foro, el 5º foro. Sí, señor. Sí, el día de Así hoy. es. ¿Y esta semana región? ¿Hay recorrido? Siempre. Sí, Yo sí. procuro estar en Bogotá lunes, martes y miércoles porque hay, digamos, actividades tema de- en el Congreso, aquí en Claro. Presidencia, Consejo de institucionales, pero jueves, viernes y sábado estoy siempre fuera. Porque ¿cómo va uno a hacer la vivienda, el agua, sin conversar con las comunidades, sin untarse los pies? ¿Cómo conocer sin- esa realidad sin sí. estar allá? No Sí. tiene ningún sentido porque en los escritorios las cosas son de una forma y en Claro, el barro son de otra. Vamos a estar en Sucre y en La Guajira, en Sucre el jueves y en La Guajira viernes y sábado porque vamos a trabajar el PMU, vamos a ir a Maicao a mirar unas plantas de potabilización. Todas las semanas tenemos agenda territorial. Ministra, Se nota gracias el por cambio. estar con nosotros. Se nota el cambio con la ministra Catalina, gracias. A ustedes, gracias. Buen día a todos quienes nos ven y nos escuchan.